buenos días a todos. Mi nombre es Angie Guevara. Les doy la cordial bienvenida a Primer Sicheo 2020. Este congreso se va a llevar a cabo del 23 al 25 de julio. Tengo el grato honor de presentar a nuestro ponente. Uno de nuestros ponentes muy importantes es el ingeniero René Chávez Segura. Él es doctor de Ciencias Geofísicas y actualmente se desempeña como investigador titular del Instituto de Geofísica UNAM. Ingeniero René, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Buenos días para ti, Angie, y buenos días para todo el público. Así es. Sí, y bueno, quiero informarles que nuestro ingeniero René va a estar presentando el tema Desenterrando los secretos de Teotihuacán, la pirámide y la Plaza de la Luna. Ingeniero, coméntenos un poco más sobre el tema que se va a abordar en esta presentación. Bueno, la verdad tiene toda una historia detrás. Esto comenzó desde mi regreso de Canadá. Voy a echar para atrás, yo creo que más de 30 años. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención era la aplicación de los métodos geofísicos en otras áreas que no fueran la minería y el petróleo. Áreas en donde yo ya había estado trabajando años antes. Incluso trabajé en Petróleos Mexicanos. Y la cuestión aquí era un poco desarrollar técnicas un poco más enfocadas a cuestiones más superficiales. En esa época sucedió el famoso terremoto del 85 y la gran catástrofe que significó para la Ciudad de México y una parte del sur del país, pues nos hizo entender a muchos geofísicos y geólogos que era determinante conocer la estructura de la Cuenca de México. Y fue así como empecé a estudiar este tipo de problemas, cuestiones todavía más superficiales. Y bueno, la arqueología era uno de mis más grandes, deseos. Yo de pequeño quería ser arqueólogo y finalmente pues me dediqué a la física y luego a la geofísica, y eso me llevó a hacer una estancia en la Universidad Complutense de Madrid, en donde trabajé con un grupo de chicas muy trabajadoras, muy inteligentes, que desarrollaban técnicas geofísicas enfocadas hacia cuestiones arqueológicas. Y a mi regreso de esa estancia, estuve un año en Madrid, empecé a trabajar con una de las arqueólogas, yo creo que más famosas en mi país, la doctora Linda Manzanilla, que me invitó a trabajar en Teotihuacán, precisamente localizando posibles túneles de época prehispánica que pudieran conectar los edificios principales como la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna, el templo de Quetzalcóatl, con este tipo de estructuras que posiblemente tendrían algún tipo de uso de tipo, no sé, para pedir por alguna cosa, ¿no? Claro. Ceremonias muy especiales. Claro, y ingeniero, ¿cómo usted le nació esa pasión por la arqueología? Me dice que su pasión fue desde muy pequeño. ¿Cómo supo que le encantaba? ¿Qué es lo que le atraía? Bueno, yo creo que un poco son las historias. Yo leía mucho cosas de arqueología, me encantó mucho la historia de cómo descubrieron la tumba de Tutankamón. Estos hombres, como ahorita no recuerdo sus nombres, pero aquellos un par de ingleses, el que tenía el dinero y el arqueólogo, cómo lograron descubrir este sarcófago, esta tumba. Actualmente ya con el tiempo me he dado cuenta de que no fue nada ortodoxo, fue bastante salvaje. Claro. O sea, dinamita y otras cosas. También me enteré, por ejemplo, que para la Pirámide del Sol, uno de los edificios prehispánicos más importantes, más grandes de mi país, de México, la parte alta tenía un templo y la estructura la volaron con dinamita en 1910 porque se acercaba Porfirio Díaz, el presidente de aquella época, y bueno, pues esa cosa se veía fea. Entonces, destruyeron. La arqueología
no siempre ha sido como nos la pintan, y ha sido un poco salvaje, digamos, en el sentido de que en otras épocas pues utilizaron formas poco agradables para encontrar ciertas peculiaridades, ciertas estructuras, vamos a llamarle así, tesoros. Y es entonces cuando en los años 50 a mí me llamó mucho la atención. Yo todavía no nacía. Yeah. Me llamó mucho la atención que ya con ciertos métodos hubo un americano, que nosotros llamaríamos un gringo, muy, muy inteligente, que desarrolló un método que se llama el método de magnetometría, el cual pudo, mediante este método, localizar las cabezas olmecas. Son unos monolitos que tienen más o menos 3-4 metros de diámetro aproximadamente y representan posiblemente dioses o guerreros olmecas. Están enterrados en la parte de la costa del Golfo de México, más al sur de Veracruz, lo que es la costa de Tabasco. Y son unas hermosísimas esculturas. Si hacemos una similitud, serían parecidas a las esculturas que están en la isla de Pascua. Muchas de ellas están enterradas, algunas las pudieron descubrir sobresaliendo un poco la parte superior de la cabeza, y como son estructuras de ígneas, de origen ígneo, de origen volcánico, basaltos, tienen una gran respuesta magnética. Entonces fue posible encontrarlas. Y de todo eso a mí me nació un poco la idea de la aventura y demás, pero por cuestiones diversas. Yo entré a la universidad y la carrera de arqueología no era parte del programa que tenía la UNAM en aquella época, la Universidad Nacional Autónoma de México, sino lo tenía algo que era parte del ministerio, que era el equivalente de ustedes, de educación. Era una escuela aparte y quedaban distantes una de la otra. Bueno, un poco por la logística, un poco porque estudiar física es muy complicado, y me seguí por esa línea y lo olvidé por todo el tiempo de mi carrera y buena parte de mis estudios de posgrado. Pero cuando regresé, que tuve la oportunidad de participar en estas investigaciones, pues fue fantástico tratar de, digamos, toda la experiencia que gané en Madrid, trabajando en diversas partes de España, de la península ibérica, en zonas arqueológicas, pues me dio esta oportunidad. Pero ya lo máximo fueron dos importantes experiencias. Una fue la invitación por parte de un grupo americano que estaba estudiando en Chichén Itzá, la plaza del templo de Kukulcán, la plaza principal. Estaba haciendo un mapeo con el GPR, con el radar de penetración terrestre, que yo ya había tenido oportunidad de manejarlo por primera vez en Madrid, en mi estancia en Madrid, y acá tuve la oportunidad de volverlo a utilizar. Vi cómo construyeron las antenas y los resultados fueron maravillosos. Ellos encontraron en aquella época una especie como de, llamaron como un camino enterrado, como un se me olvidan los nombres, perdón, de los que hacían los mayas en aquella época, y estaba enterrado. Y parecía doblar hacia la parte, ¿cómo llamaríamos? De la pirámide, por debajo de la escalinata, parecía dar vuelta. Y de ahí nació la idea de que posiblemente bajo la pirámide debía de haber algo. Y tuve el honor y la oportunidad y la fantástica chance de trabajar con ellos. Y toda esa idea cristalizó hace algunos años, hace 6 años, en un proyecto que hicimos en Chichén Itzá, en donde desarrollamos una técnica que espero platicar acerca de ella en la charla que daré en su congreso, que desarrollamos aquí en México, en la cual consiste en hacer una tomografía de resistividad eléctrica tridimensional, pero solamente colocando electrodos o detectores alrededor de la estructura de interés. Y fue una experiencia fantástica porque, pues, como todos ustedes saben, se hizo público en muchos periódicos, aparezco en documentales hablando en japonés y mis compañeros hablando en
en ruso, turco, en fin, ¿no? Diferentes idiomas. No sabíamos, mis compañeros y yo, que fuéramos tan fáciles de la lengua, y para aprender lenguas, mejor dicho, y se diseminó por todo el mundo, porque aparentemente fue un descubrimiento para la arqueología, para el mundo de la gente que estudia los mayas, pues fue de gran interés. Y lo que encontramos fue que la pirámide había sido construida bajo un cenote, con ciertas características. Ya platicaremos de eso. Pero la idea fundamental de esto, no tanto, digamos, la arqueología para nosotros, mis compañeros y yo, los voy a nombrar, el doctor Gerardo Cifuentes, el maestro Esteban Hernández Quintero, el doctor Andrés Tejero. Entre los cuatro desarrollamos esta tecnología básicamente sobre ideas del doctor Tejero, que es netamente mexicana, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, y la cual en un futuro esperamos compartir con ustedes. En Sudamérica en general me refiero. No fue enfocada estrictamente hacia la arqueología. La arqueología fue como parte de un gusto. Es como, para mí fue como desarrollar mis deseos de niño, ¿no? Como tal vez... vivirlos en sí, ¿no? De lo que usted siempre lo leía en libros, poder vivirlo en persona, esa aventura. Claro, y eso me acercó mucho a los arqueólogos, a la arqueología, a la historia. En fin, entonces cuando hablo sobre estos temas, puedo hablar horas sobre eso. Me imagino. Y una de mis mejores críticas, mi esposa, es la que me hace señas desde lejos y me dice, ya, cállate. Ya terminó. Pero parece que a la gente le gusta y bueno. Pero lo más importante aquí, y sobre lo que ya hablé alguna vez, invitado por la institución, está en Perú, ahorita no recuerdo su nombre, muy amablemente me invitaron a dar una charla sobre ya cuestiones ya de construcción, ya más enfocadas a la cuestión social. O sea, el problema, por ejemplo, en nuestro país son que estamos, la ciudad, 70% de la ciudad está construida sobre lo que fue un lago. A los aztecas se les ocurrió construir Tenochtitlan en un pequeño islote rodeado por agua. Entonces, cuando llegan los españoles, lo desecan, y luego cuando viene ya la época de la independencia y viene ya la época de la revolución, en esas épocas terminamos de desecar los lagos restantes. Entonces, la ciudad sufre un fuerte hundimiento, que es diferencial. En unas zonas se hunde más rápido que otras, en fin. Entonces, este tipo de metodologías también nos sirve para estudiar el subsuelo sobre el que están construidos edificios, zonas habitacionales, lo cual hemos estado desarrollando en esos últimos 10 años aproximadamente, y con bastante buen éxito. Y gracias sobre todo a la cooperación de nuestros estudiantes, que en diferentes épocas en que ellos han participado, diferentes estudiantes, claro, pues lo han hecho con mucho gusto, con mucho deseo, ¿no? Con mucha entrega. Y bueno, de ahí han salido tesis, han salido artículos, etc. Pero yo creo que lo más interesante de esto es lo que siempre yo digo, la parte social es lo más importante. Nada más que para este congreso, pues la parte, digamos, social, yo ya había hablado de ella. Y me pareció más interesante, sobre todo para mí, como más desestresante, un poco hablar sobre la arqueología. Y un poco como yo comparto con mis estudiantes, el problema la responsabilidad de un ingeniero geofísico es muy fuerte. Dado que trabaja en industria relacionada con los recursos naturales, petróleo, geotermia, minería, agua, y ya cuando nos vamos hacia la geotecnia, por ejemplo, cuestión de edificaciones, construcción, caracterización de subsuelos, etc., todo ese tipo de cosas contrae y conlleva una fuerte responsabilidad. Y nosotros los geofísicos tenemos que atacarla con mucha seriedad, conjuntamente con nuestros colegas geólogos y con los ingenieros civiles. Porque si uno falla, uno se equivoca y puede decir que tal terreno, tal área es fantástica para construir, y al mes el edificio se cae,
la responsabilidad para uno como, digamos, el que caracteriza el subsuelo es muy fuerte. En la parte de arqueología es, como dije, más es estresante, es menos responsabilidad, porque primero no hay vidas en juego, no hay tampoco financiamiento en juego, sino acá lo que hay es un interés tipo antropológico, histórico y arqueológico. Y bueno, si uno falla, pues el lugar del arqueólogo nos va a dejar de hablar tal vez un mes o toda la vida, pero perderemos una excelente amistad, pero nada más. Pero Claro. lo cierto es que hasta ahora, afortunadamente, no hemos perdido nada, hemos ganado muchos amigos, ustedes, para empezar. Pues para Y nosotros es un honor, ingeniero, también poder que usted nos pueda compartir con esta experiencia, con sus conocimientos, con todos nuestros participantes, ¿no? Y qué mejor participar en nuestro equipo CIPGEO 2020. no, al contrario, para mí es un gusto, es un honor poder participar y sobre todo, como lo vi en la vez que ustedes me invitaron, la primera vez, bueno, aparentemente había mucha gente interesada y ahora que se hizo también me invitaron muy amablemente de la universidad, no quiero fallar, es que ya, yo creo que ya es legal, pero creo que fue de la universidad creo que fue San Luis Potosí. A la hora teníamos ya casi 300 personas inscritas, entonces eso a mí me da mucho gusto. Sí, es como que, o sea, la gente, ¿no? Que la gente se interese por esos temas. O sea, a pesar de que nosotros nos encontramos actualmente en esta pandemia, no hay barrera para nosotros para poder seguir creciendo, que nuestros participantes puedan adquirir esos conocimientos, esas experiencias por nuestros expertos, ¿no? Nacionales e internacionales. Así es, Angie. Y me imagino, perdón. Dígame, ingeniero. No, y me imagino que sobre todo en tu país como es Perú y como lo he visto en su país vecino, Ecuador, presentan también problemas similares a los que nosotros nos enfrentamos. Y pues hemos sido llamados ya en algunas ocasiones por nuestros países hermanos para ayudarles en este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y bueno, pues nosotros estamos en toda la disposición. Así es, ingeniero. Ingeniero, bueno, otra pregunta. Nosotros, por ejemplo, en sí, ¿cuál es la importancia de los métodos geofísicos dentro de la investigación y exploración? Mira, desde su concepción, la geofísica, digamos, es una ciencia que intenta más o menos explicar los fenómenos que ocurren al interior de la Tierra. Pero ya extrapolando hacia los recursos naturales, a lo que hace un ingeniero geofísico de exploración, pues es imprescindible conocer el tipo de estructuras, el tipo de propiedades que tiene el subsuelo y poder asociar las posibles áreas de interés, que pueden ser, como ya mencioné, áreas de interés comercial o áreas de interés social o arqueológico, histórico. El geofísico tiene todavía lucha por tener un lugar preponderante en la búsqueda, en la caracterización de recursos y caracterización del subsuelo, que nos diga qué hay debajo. Nosotros todavía estamos tratando de tener una posición en lo que respecta al mapa de esta construcción de cómo generar los recursos, porque hay varios pasos y el geofísico y el geólogo estamos en la parte de abajo, en la parte inicial, en la parte de decir, bueno, perforamos aquí, este lugar puede no ser muy bueno, este lugar puede ser muy posible de ser explotado, etc. Y los recursos son amplios, el petróleo, la minería, ahora la geotermia, el agua que es un factor muy importante, que juega un factor de desarrollo muy especial en nuestros países, sobre todo en países como el mío, que un buen porcentaje de él es semidesértico. Entonces la búsqueda de agua, en lo que también hemos participado, es crucial.
Entonces, todo la importancia para mí es extensa. El problema es que actualmente el petróleo ha desarrollado casi toda nuestra atención por el lado de la exploración. Y por el lado del estudio del planeta en sí, es la vulcanología y la sismología. Y en la sismología intervienen solo sismólogos que tienen una formación de geofísico. Y en mi país, como en tu país, y como en toda Sudamérica, en la costa oeste, pues vivimos constantemente bajo riesgo. Tenemos problemas de terremotos debidos al constante choque entre la placa del Pacífico y las diferentes placas que forman nuestro continente, ¿no? La placa sudamericana, la placa norteamericana, etc. Y este tipo de cosas, es imprescindible tener geofísicos que estén monitoreando ese tipo de cosas. Pero por otro lado también, gracias a eso, tenemos algo que llamamos geotermia. Tenemos posibilidad de extraer energía, una energía que no es renovable y que puede ser de gran utilidad para nosotros, ¿no? Y que además casi sale gratis, casi. Uh-huh. Entonces, la geofísica juega un papel, yo diría, extenso dentro de las posibilidades que tienen nuestros jóvenes estudiantes de licenciatura y de posgrado para mirar hacia el frente, ¿no? No nos podemos enfocar solamente en petróleo o en minería, sino también ahora, como dije, la geotermia, la búsqueda del agua, construcción de presas, por ejemplo, en fin, es infinito. ¿Cómo nos podemos desarrollar? Claro, entonces es un tema muy extenso, muy interesante y bueno, esperamos con mucho entusiasmo disfrutar de su presentación, ingeniero, en Primer CIPGEO 2020, la cual también esto realzará nuestro evento y será muy fructífero para todos los participantes. Gracias por su tiempo y la oportunidad que nos permite poder compartir con usted, ingeniero. Y un placer y muchas gracias, y nosotros nos vamos a estar viendo de todas maneras. Entonces, hacerles recordar, chicos, que el 23, 24 y 25 de julio se va a llevar a cabo este primer congreso internacional. Los que todavía quizás no se han inscrito pueden visitar nuestra página web www.cipgeo.com.pe. Ahí están todos los detalles del congreso, qué expertos nos van a acompañar, qué temas van a abordar. Entonces, ustedes todavía tienen tiempo para inscribirse. Muchas gracias, ingeniero. De repente usted también quiere invitarlos. No, antes que nada, al contrario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este Primer CIPGEO 2020, y pues sobre todo esto es clásico y crucial para los estudiantes. Yo siempre pienso en los jóvenes, será porque yo ya estoy más para allá que para acá, pero como profesor de geofísica en la Facultad de Ingeniería de mi universidad, siento que son los jóvenes los que mejor pueden obtener mucho provecho y experiencia de lo que nosotros, ya los más mayorcitos, podemos extenderles a todos ustedes. Así es de que pues allí nos vemos de manera virtual, aunque a mí me encantaría tomarme un pisco. Un pisco peruano, por supuesto. Un pisco peruano. Sí, ingeniero. Gracias a todos. Ok, entonces nos vemos, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.